Buenas noches. En esta ocasión hablaremos acerca. Hola a todos. En esta ocasión hablaremos acerca de algunos temas de la Unidad 4 de Comercio Intercentroamericano. El primer tema de la Unidad 4 es el mercado común o zona de libre comercio, diferencias y semejanzas. Dentro del tema 5 abarca lo que es la integración económica, es el proceso de eliminación de trabas a lo que es el comercio entre dos o más países. El objetivo de la integración económica es formar espacios económicos más amplios en los que se pueda aprovechar las ventajas del comercio internacional como la creciente especialización o el incremento de la productividad. Resulta importante destacar que la integración económica no es lo mismo que el libre comercio, ya que solo se eliminan las trabas entre los países que se integran, manteniendo las trabas con países terceros. A pesar de ello, las ventajas y desventajas de la integración económica son similares a las del libre comercio. Según el grado de integración entre los distintos estados, se puede hablar de distintas modalidades o fases de integración económica. La integración de diversas economías para agruparse alrededor de una forma concreta de organizaciones económicas y comercial a través de la cooperación conjunta forma parte de los intentos que fundamentalmente a partir de los años 50 y 60 vienen desarrollando los países interesados en obtener mayores beneficios de los intercambios comerciales y más prosperidad para los que son las economías de estos países. El término, perdón, de integración económica se viene utilizando en la literatura económica según Matchlums desde 1942. Anteriormente se habían producido movimientos de integración económica regional, pero no existía una denominación uniforme. Y si bien esto porque dichos movimientos estaban organizados alrededor de intereses fundamentales políticos económicos o simplemente corporativos con fines comerciales. Ok. Luego tenemos que el hecho es que en el ámbito de la economía internacional el término de integración económica para definirse determinadas formas de lo que son las relaciones económicas internacionales es relativamente reciente. En concreto, es a partir de 1950 cuando el concepto parece más delimitado para definir la participación de varios países en el área regional más amplia. Los objetivos de integración económica dependen del grado de integración que se elija. Entendido de esta manera, los objetivos de integración serán progresivamente más complejos a medida que se vaya profundizando en las mismas. En consecuencia, los objetivos de la integración económica serán los siguientes: la libre circulación de bienes, libre circulación de factores, libre circulación de capitales, coordinación de políticas macroeconómicas y aproximación u unificación de las políticas nacionales. El objetivo básico de cualquier proyecto de integración económica es la libre circulación de bienes. La teoría del comercio internacional tradicional nos dice que la integración económica se traduciría en un mayor bienestar de Ventran esto nos lo dice Bela Balace en 1964. Y ella pues también desglosaba cuatro características. La primera es por un cambio en la cantidad de bienes producidos. La segunda por una alteración en el grado de discriminación entre los bienes nacionales y los bienes importados. La tercera por una redistribución de los ingresos entre los ciudadanos de un mismo país. Y por último, pues, por una redistribución de los ingresos entre los ciudadanos de los diferentes países. Ok.
Para concluir lo que es con el tema número 5 de la unidad, tenemos que la importancia de este aspecto en las relaciones comerciales entre los países, especialmente entre los estados que forman parte de un área de integración regional, ha llevado a que muchos estudiosos hayan dedicado su atención al análisis de este tema. Entre los primeros que analizaron la influencia del comercio internacional que tenía sobre estos factores se encuentra Heckscher y Olney, que dieron lugar al teorema de Heckscher-Olney. Según este teorema, el comercio se produce porque los países tienen diferente dotación de factores. Hasta entonces, esta teoría de la ventaja comparativa basada en el análisis de David Ricardo había servido de apoyo teórico para explicar las razones del comercio internacional. Luego continuamos con lo que es el tema número 6 de la unidad, que habla acerca de la situación actual de los principales TLC, Tratado de Libre de Comercio, en el mundo. Los convenios comerciales por lo general son regidos por el derecho internacional público, celebrado entre dos o más países con fines de facilitar lo que es el intercambio de las mercancías y servicios entre los países firmantes. En términos económicos, los países protegen su balanza comercial, incentivando lo que es la exportación y regulando la importación para lograr un equilibrio, en su caso, un superávit comercial. Cuando un país decide iniciar un proceso de negociación con otro estado o con algún organismo internacional, proyectan que el acuerdo favorezca su crecimiento económico, la cooperación entre las partes, con reglas claras y establecidas que reduzcan las distorsiones del comercio. Se den además también pues lineamientos para nuevas oportunidades comerciales y de empleo, todo dentro de un marco comercial previsible con lineamientos claros de cooperación entre las naciones y de soluciones pacíficas a controversias que puedan surgir. De acuerdo a las necesidades que se han presentado a través de la historia respecto de favorecer la economía mundial, se fomentó un sistema de eliminación gradual de aranceles en el comercio internacional, creando para ello el GATT. Este organismo operó durante toda la Guerra Fría, años en los que se estaba gestando zonas de libre comercio, regi- regionalizando integración económica, principalmente en Europa, por lo que ella inercia del aceleramiento del crecimiento económico y el deseo de los estados por comercializar en mejores ventajas tanto competitivas como comparativas. Hizo que esto se viera como que un poco rebasado. La OMC es un organismo internacional gubernamental especializado de tipo económico con estructura institucional, designado a directores generales quienes se reúnen cada 2 años en conferencias ministeriales para la toma de acuerdos. Sus funciones principales son administrar los acuerdos comerciales firmados por sus miembros o acuerdos abarcados, fomentar foros de negociaciones comerciales multilaterales, equilibrar las políticas económicas y comerciales a escala mundial, observar las decisiones del Banco Mundial y del Fondo Monetario Internacional y supervisar los aspectos de controversia del rubro económico de los Estados miembros. La integración económica se define como la organización de un grupo de países con el fin de mejorar el intercambio comercial en el marco de su territorio. Los objetivos principales son la eliminación de los obstáculos al comercio y la libre circulación de personas. Los resultados de la integración son distintos, según sea el caso, pero la tendencia actual del comercio consiste en exportar capitales para la adquisición o fusión de empresas antes que para otros fines. Tomando en consideración que todo ello conlleva un proceso que de alguna manera se efectúa en el pasado en el área europea, comenzando con el Benelux,
Se detecta que existen formas tales como mecanismos de integración económica que se basan en diferentes convenios acordados entre los países para permitir un mayor grado de cooperación, debido a lo que es la reducción de las barreras arancelarias y no arancelarias. A dicho proceso se le denominó funcionalismo, que surgió de la integración europea, el cual se enfoca a los intereses de los estados y al bienestar de sus ciudadanos. Ok. Luego tenemos lo que es eh, el tema número 8, que nos habla acerca de las oportunidades y desafíos de los acuerdos de libre comercio en el mundo. Ok. La globalización económica se expande eh, y trae consigo retos y oportunidades que cambian el panorama mundial. Un esquema al que no se adapta con facilidad los países en desarrollo en particular. De acuerdo con la teoría clásica, la expansión de las economías globales conlleva a la prosperidad a través de la división del trabajo y la especialización de acuerdo a la ventaja comparativa de cada país. Este principio motiva las transacciones internacionales en donde los países menos desarrollados pueden beneficiarse con el mercado global gracias al desarrollo y al acceso a capital más barato y mejores tecnologías. Por otro lado, la habilidad de los gobiernos para establecer políticas reguladoras y redistributivas que fomenten el bienestar social ha disminuido debido a la globalización. Esta situación es más grave en la mayoría de los países en desarrollo, dado que no cuentan con instituciones fuertes y eficientes capaces de gestionar la globalización, como quedó demostrado con la crisis financiera de los 90. El fenómeno de la globalización económica no es un evento nuevo, ya que recordemos que la primera globalización, así denominada por los estudiosos de las relaciones económicas internacionales, se desarrolló entre 1870 y 1914. Como un proceso similar al que vimos actualmente, esta se caracterizó por el aumento en el intercambio de bienes, servicios y factores de producción, así como por un incremento en las transferencias de tecnología, que propició en un en un crecimiento económico y una mayor integración entre las economías nacionales, cuyo índice más significativo era la convergencia mundial de precios y salarios. La globalización decimonónica impulsó el desarrollo del capitalismo en toda su expresión, el cual se desvanecería más tarde con el comienzo de la Primera Guerra Mundial. Es a partir de la segunda mitad del siglo XX, en especial durante las últimas 2 décadas, que se estimularía una segunda globalización a través de un marco institucional fundamentado en lo que son las economías de mercado y desde los países ricos. Al evaluar los beneficios del libre comercio en las economías nacionales, una de las preguntas más debatidas por los economistas y los especialistas en crecimiento económico es si la apertura comercial es beneficiosa o no para un país. La justificación teórica para la apertura comercial es asociada con los resultados positivos en el crecimiento económico a largo plazo, que permite destinar mayores esfuerzos hacia lo que son factores de producción nacionales con mayores rendimientos. Por otro lado, la productividad aumenta y facilita la innovación empresarial y la respuesta al aumento de competidores en el mercado nacional. Se crean economías de escala que puedan explorar cuando el comercio amplía lo que son sus mercados. Además, a través de la importación de bienes de capital más barato, se puede obtener nuevas tecnologías, facilitar la inversión y la acumulación de capital
elementos que condicionan a los países a mantener una estabilidad macroeconómica y a gozar de ventajas económicas derivadas de una gestión financiera saludable. Finalmente, otro beneficio derivado del comercio se refleja en las instituciones, es decir, algunos países emergentes han visto grandes contribuciones en los procesos democráticos tras la aplicación de políticas de libre comercio. En China, por ejemplo, la reforma de mercado ha disminuido las represiones del régimen, contrastando con la situación vivida durante el totalitarismo maoísta. Esto según Wolf en el 2005. Ok, ¿por qué es importante y por qué opté por estos temas en la unidad 4? Opté por estos temas porque me parece importante abordar lo que es el comercio intercentroamericano y los tratados de libre comercio. Me es importante cuál es la unión de ellos y cuáles son los beneficios que nos traen en los comercios de nuestros estados. Esto pues es esencial porque estos temas son pilares para el desarrollo económico y la integración regional en Centroamérica. El comercio entre los países de la región impulsa la generación de empleo, el crecimiento del Producto Interno Bruto y fortalece las cadenas de valor, mientras que los tratados amplían el acceso a mercados internacionales, fomentan la inversión extranjera y promueven la competitividad global. Además, estos acuerdos consolidan la cooperación regional mejorando la infraestructura y fortalecen las relaciones económicas, lo que resulta clave para enfrentar desafíos comunes y aprovechar lo que son las ventajas comparativas de cada nación. Eso sería todo de mi parte. Pasen todos un buen día y ha sido un placer. Muchas gracias.